Muy buenos días. Antes de hacer la presentación del ingeniero Ricardo Sánchez, les voy a pedir que durante las presentaciones y la sesión de preguntas y respuestas cerremos nuestros micrófonos para que no intervengan los ruidos externos. Bueno, hago la presentación de la siguiente ponencia, nombrada Efectividad de la bomba en su sistema, más allá de la bomba. El ponente es el ingeniero Ricardo Sánchez Buitrón, de GM Corporativo Industrial. Adelante, ingeniero Sánchez. Buenas tardes, mi nombre, como ya lo dijeron, es Ricardo Sánchez Buitrón. Les agradezco mucho la asistencia. Yo pertenezco al grupo de GM Corporativo, fabricante de equipo de bombeo. Prácticamente yo tengo 20 años en lo que es diseño y fabricación de equipo de bombeo. Y como bien lo dicen, hoy voy a hacer la presentación de la bomba, más allá de la bomba. Y permítanme un segundo, déjenme compartir la pantalla. Ok, sí está, ya está siendo compartida, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Muchas gracias. Ok, como les comentaba, yo soy del grupo de GM Corporativo Industrial SADCB. Tenemos más de 30 años fabricando equipo de bombeo, principalmente para la industria azucarera. Y la ponencia se llama Efectividad de la bomba en su sistema más allá de la bomba. Como parte de la búsqueda de una nueva productividad dentro de las empresas, tenemos que estar trabajando bajo la visión de cubrir de manera puntual los requerimientos que éstas nos demandan. La bomba es una pequeña parte dentro de nuestros procesos. De cada uno de los procesos que trabajamos, la bomba forma una pequeña parte, pero es sustancial para la fabricación y la efectividad de nuestros procesos. En una reciente publicación de la revista Forbes, se menciona que uno de los puntos medulares que van a tener y de retos que van a tener las empresas para este 2021 está relacionado en tener mayor liquidez, mayor eficiencia y mayor productividad para el crecimiento de nuestras empresas. Por lo que ninguna empresa está exento de esos 3 puntos. Debido a esto tenemos que hicimos una pequeña fórmula para que nuestro trabajo, que nuestra información trabaje a nuestro favor. Y esto es que la operación sea óptima, o sea, que nuestro trabajo sea lo más preciso y mejor posible. Que tengamos inversiones adecuadas. ¿A qué me refiero con eso? Que todos los capitales que vayamos, tanto humanos como monetarios, sean bien utilizados, y eso nos va a ayudar muchísimo. Y el cumplimiento de nuestro objetivo de productividad. Cada empresa tiene determinados objetivos, los cuales debe de cumplir. Y el cumplimiento de eso nos va a llevar a que todo sea la liquidez, la productividad, nuestra eficiencia en nuestra producción, lo más óptimos posibles. Y con eso vamos a cumplir y vamos a resolver muchos de los retos que nos está demandando este 2021. Entrando ya un poquito más a lo que es el equipo de bombeo, las bombas, es muy importante, como parte de las buenas prácticas de ingeniería, una buena selección de los equipos de bombeo, ya que desafortunadamente muchos saben que una bomba llega a fallar y hace que toda una producción se llegue a parar. Entonces, precisamente, es importante una buena selección de los equipos de bombeo, para lo cual se deben de considerar unos puntos muy específicos, los cuales ahorita voy a presentar, para que se pueda dar un buen funcionamiento y un mejor desempeño hidráulico del equipo. En muchas ocasiones, los principales problemas que se presentan en los equipos son atribuibles a problemas que se ocurren
no tanto a la bomba, sino a la colocación, a la manera en que se está operando, y es punto medular el tipo de succión y el tipo de succión del equipo y cómo está colocada la bomba dentro del sistema. Siempre es importante y recomendable permitirnos observar cuáles son esos puntos medulares sin tener la confianza. Yo sé que mucha gente tiene años de experiencia, pero también precisamente por esa experiencia muchas veces los puntos finos se nos van. Es importante tener esa sensibilidad y no caer en excesos de confianza. Siempre hay que darle la mayor atención, principalmente a lo mejor son puntos muy, muy, muy básicos, pues son los que nos provocan una serie de problemas, los cuales luego ya no sabemos ni cómo resolver. Precisamente por ese exceso de confianza que luego tenemos, no nos da la posibilidad de ver esos puntos medulares o puntos pequeñitos que son los que hacen como una bola de nieve y luego no podemos ni siquiera, y son los que luego nos dan mayores dolores de cabeza. Uno de los puntos medulares a los que me refiero son los diámetros de la tubería de succión. Es muy importante que el diámetro de la succión sea cuando menos del mismo diámetro de la succión. La tubería debe ser del mismo diámetro de la succión. Siempre es mucho mejor que sea 1 o 2 diámetros más. Con ello evitamos pérdidas en la eficiencia de la bomba debido a la penetración de fluido y que empiece a haber fallas durante la succión del equipo. Es sumamente importante eso. Para poder evitar este tipo de problemas en la succión, siempre se recomienda el uso de las succiones excéntricas en el equipo. Con esto evitamos que haya formaciones de bolsa de aire, lo cual provoca bajas de presión, hace que se generen pequeñas burbujitas, lo cual como subsecuente es un problema de cavitación, lo cual más adelante vamos a explicar un poquito más a detalle a qué se refiere con la cavitación, y eso provoca pérdidas en la eficiencia del equipo, baja de eficiencia y sobre todo daños en el equipo. La velocidad del flujo. La velocidad del flujo es muy importante, debido a que como un punto medular tiene que ser, no debe de exceder a 8.2 pies por segundo. Esto debido a que si es menor o mayor, también puede provocar problemas de cavitación. Es importante que en la succión tengamos tragos estabilizadores, los cuales deben ser 10 veces mayores al diámetro de la succión, sin tener que tener una desviación entre la succión y la entrada de la bomba. Sí. Debido a esto, podemos mantener un flujo laminar dentro del sistema y eso nos va a ayudar muchísimo a la eficiencia del equipo. Es por eso que antes de que entre a la bomba, siempre se debe tener un termoestabilizador para evitar que el flujo llegue con turbulencias y eso provoque que haya aire en la succión de la bomba, que pueda haber algunos problemas de desviaciones en el flujo. Con eso mantenemos un flujo laminar y la bomba va a trabajar de manera más constante y de mejor eficiencia. De acuerdo al tipo de succión que tengamos, debemos de contar con una pequeña elevación de la tubería. Es decir, si nuestra succión es negativa, es decir, que vamos a tomar el líquido por debajo de la línea de centro de la bomba, siempre tiene que tener una pendiente ascendente. Esta pendiente debe de tener 1/4 de pulgada por cada pie, para evitar, aquí como en la figura que estamos mostrando aquí abajo, debe tener una pequeña pendiente para evitar que se formen en la parte, digamos, en la zona de la curva del codo. No sé si se alcanza a ver mi mouse, de donde está el puntero. Aquí se pueden generar
áreas de aire o bolsas de aire, lo cual al momento de ir trabajando la bomba va provocando que esas pequeñas bolsitas de aire se vayan yendo hacia la succión de la bomba y eso provoca una baja de eficiencia. Y si se comparte o se une con otro tipo de fenómenos en la succión, puede generar áreas de baja presión, lo cual nos provocaría pequeñas burbujas, las cuales al implosionar generan la cavitación. Y eso creo que es el peor escenario que puede tener un equipo de bombeo, porque eso va a provocar que el equipo, la vida útil del equipo se vaya, como dicen vulgarmente, al suelo, se va. Pues, tenemos que tener mucho en consideración la carga neta positiva de succión. La carga positiva neta de succión no es otra cosa más que lo que vamos a la altura a la cual vamos a trabajar los equipos de bombeo. Más adelante vamos a tratar un poquito más a detalle lo que es la carga positiva, la carga neta positiva de succión, ya que esto es muy importante para el mejor rendimiento del equipo, ya que si la carga neta positiva de succión diferente, es mayor a la carga requerida, vamos a tener un serio problema. Normalmente en las curvas de operación de los equipos viene marcada, dependiendo del punto de operación, una curva de la carga neta positiva de succión, y lo cual nos va a dar un parámetro de cómo vamos a trabajar. Las consideraciones para la instalación de un equipo de bombeo. Es sumamente importante tener esas consideraciones en cuenta, ya que en muchas ocasiones en diferentes empresas no se toma mucho a consideración eso, sino llegan y requieren una bomba, ven un pequeño espacio y la colocan. Si la colocan en un lugar no adecuado, no hay problemas de espacio, problemas de ventilación, problemas de que si no está bien colocada el equipo, pues puede haber vibraciones excesivas, lo cual va a provocar problemas mecánicos dentro del equipo, o si está muy cerca de la toma de agua de la cisterna, del cárcamo o lo que tengan para la recolección del agua, pues la velocidad va a ser diferente, no puede llegar a haber una velocidad bueno, no va a haber el suficiente espacio para que haya un flujo laminar, o muchas veces inclusive la tubería o el cabezal de succión donde vienen los equipos a ser instalados no cuenta con la correcta instalación, y eso provoca que pueda haber o mayor presión o menor presión, o que le falte líquido a la bomba para su correcta operación, y eso nos puede ocasionar mucho daño a los equipos de bombeo y subsecuentemente una baja de eficiencia del equipo, y por consiguiente no se llegaría a cumplir los requerimientos del equipo para el proceso de la fabricación en ese caso, del azúcar o de cualquier proceso que requiera el equipo de bombeo funcional. Necesitamos tener una cimentación robusta y nivelada. Esto es sumamente importante porque si la cimentación no está nivelada, provoca que el equipo consiguiente no esté nivelado, las alineaciones de los equipos no sean las correctas, y mecánicamente puede fallar el equipo por rozamientos en los valeros, rozamientos entre flecha y elementos de desgaste, pueden ser anillos, pueden ser inclusive los impulsores dentro del equipo de bombeo puedan rozar con carcasas o con las contravolutas, y eso daña el equipo, puede llegar a haber un amarre, en fin, pueden ser muchas las cosas que pueden pasar por ello. Ahora, si la cimentación no es robusta, en cualquier momento puede haber una falla, puede haber un desprendimiento, puede que uno de los anclajes ceda, y eso lleva vibraciones, lleva
inclusive puede llegar, si la vibración o el desviamiento es demasiado, puede llegar hasta fracturar tuberías de succión o de descarga. Estructuras para tubería. Es sumamente importante este punto, ya que en muchas ocasiones, en mi experiencia, he visto que llegan y los puntos de apoyo de las tuberías los ocupan como las bridas de succión o de descarga de la bomba. Y esas bridas no están diseñadas para soportar grandes esfuerzos. Siempre se tiene que tener una estructura de soporte de la tubería, ya que si la llegan a soportar únicamente con las bridas, puede llegar a fallar y eso es perjudicial y es catastrófico el que pueda llegar a fallar una brida, se pueda fracturar, pueda zafarse, pueda ocasionar pérdidas de producto, puede ocasionar, inclusive puede llegar, si hay alguien cerca y se fractura la tubería, un accidente y puede haber hasta pérdidas humanas. Siempre es importante que se tengan estructuras para soportar la tubería y no permitir que la tubería sea soportada únicamente por las vidas de las bombas. Dentro de la descarga del equipo, es importante que tengamos esta consideración, ya que muchas veces la descarga solamente tienen una tubería directa en la descarga y no tienen la consideración de tener una ampliación, eh, válvulas check o válvulas de retención, válvulas de paso e inclusive puntas flexibles para poder evitar cualquier desalineamiento con la tubería o que en algún momento llegue a haber una pequeña vibración, la cual por la misma tubería no pueda ser absorbida. En esa presentación tenemos una ampliación concéntrica, lo cual nos permite que al momento de la salida del equipo vuelva a tomar que el flujo vuelva a mantener ese fluido laminar, lo cual nos permite que la pequeña turbulencia que genera al momento de pasar por los álabes y por las partes hidráulicas del equipo se compense y permita que el fluido se mantenga laminar y entre al proceso de manera más lineal, la manera más lineal posible. Válvulas check. Es importante eso, ya que debido a, si llega a haber, por cualquier razón, un retroceso en el fluido, no va a permitir que llegue al equipo y que haya un retroceso de líquido y con ello puede haber un desajuste en los equipos. Los equipos están diseñados para trabajar en un sentido. Si llega a haber un retroceso de líquido, empezaría a trabajar en sentido contrario, lo cual mecánicamente podría afectar o puede afectar a fallas en chumaceras, fallas en cuñas, dependiendo del tipo de bomba puede llegar a zafarse el impulsor, digamos, muchos impulsores vienen atornillados a la flecha, al momento de girar al lado inverso, se empieza a aflojar o inclusive se llegan a zafar y obviamente pues al momento de zafar pues, dejaría de funcionar el equipo. Las cuñas están diseñadas para un torque y si llega el fluido a girar en contra, el torque puede ser diferente, lo cual podría romper la cuña, puede romper la flecha o puede inclusive, si es muy fuerte el retroceso, puede fallar, ahí se puede fallar hasta el equipo completo.
rompiendo impulsores, rompiendo flechas, rompiendo carcasas, en fin, puede ser muy grave un problema de ese tipo. La válvula de regulación o de compuerta es importante ya que con ella podemos regular el flujo del fluido y con eso si necesitamos cierta cantidad de material el cual debe ser bombeado, con ello podemos mantener una correcta cantidad de flujo dentro del sistema sin necesidad de tener que operar con otros, con variadores o con otro tipo de equipamiento extra a lo que es el equipo de bombeo. Como le comentaba hace unos momentos, para la junta de expansión es requerida para evitar que algunos pequeños movimientos hasta cierto punto puedan fallar o puedan ocasionar una falla en la tubería, ya que con estas puntas podemos mantener que esa tubería se soporte esos pequeños movimientos. Es importante que para el momento de la colocación de la tubería se tenga la limpieza correcta, ya que muchas veces al colocar la tubería pues se suelda y se queda rebaba o escoria dentro de la soldadura, de soldadura dentro de la tubería, y al momento de hacer eh, el fluido, esa pequeña escoria llega a, digo, como puede ser una muy mala suerte, que se introduzca dentro de los pasajes hidráulicos entre, por ejemplo, puede ser el impulsor y la carcasa. Comúnmente muchas veces se le dice que se hace piojo, y eso lo que hace es entrar en esos pequeños claros y hace que se amarre el equipo de bombeo. Pues es sumamente importante que se tenga el cuidado en limpiar la tubería antes de ser colocada y mucho más antes de ser operado el equipo de bombeo para evitar que esa escoria o esa basura eh, pueda llegar a entrar dentro del equipo de bombeo y puede ocasionar una serie de problemas en la bomba. Realineamiento del equipo. Este es punto medular y desafortunadamente yo por experiencia he visto que luego no lo hacen o que no lo tienen muy presente, ya que nosotros hacemos un procedimiento dentro de nuestra empresa, la cual el equipo viene alineado completamente, principalmente cuando son equipos nuevos, viene alineado completamente, y cuando se transporta el equipo, se transporta en diferentes medios. Esos medios pueden ir, por ejemplo, en una plataforma, en un camión o cualquier sistema de transporte en el cual se emplee llevar el equipo, pues va en movimiento, lo cual provoca que ese procedimiento se llegue a perder. Entonces muchas veces llegan por ejemplo, a los ingenios, se coloca la bomba y se arranca sin haber hecho un prealineamiento o un realineamiento del equipo. Entonces, el alineamiento ya queda, del alineamiento que se manda de aquí, ya queda puede llegar a quedar muy diferente. Y al momento de arrancar el equipo, puede haber que las flechas, al estar desalineadas, lleguen a fallar, lleguen a rozar, lleguen a los valeros, se desgastan con mayor prontitud. Vaya, o sea, el motor puede llegar a sobrecalentarse, la bomba se puede sobrecalentar, en fin, pero es un punto muy medular que desafortunadamente muchas veces no lo tenemos. En nuestros manuales, en todos nuestros manuales, se maneja del equipo, se maneja cómo debe ser alineado de manera correcta para evitar ese tipo de problemas. Cada bomba tiene un tipo de alineamiento especial. Entonces, por eso es que en los manuales viene cómo se debe de alinear correctamente el equipo ya establecido. Es muy importante para la operación
tanto del equipo de bombeo como del sistema en el cual va a estar colocada el equipo, que tengamos la instalación de manómetros. Con ello tenemos parámetros tanto de la succión como de la descarga para poder trabajar de manera adecuada el equipo y de que realmente el equipo esté cumpliendo con los requerimientos que necesita su sistema. Siempre es importante tener una instalación, instalado un manómetro en la succión para saber la cantidad de fluido que está entrando al sistema, a la bomba, perdón, y a la descarga para saber cómo está o qué cantidad de fluido de presión, perdón, está saliendo dentro del equipo. Con ello, inclusive para lo que es los sistemas. Si ustedes ven o en sus planes de mantenimiento o de inspección ven que el equipo está perdiendo presión, pueden rápidamente accionar o reaccionar el sistema para ver el por qué. Puede ser que no esté entrando fluido correctamente o inclusive el equipo ya esté dañado y la presión que está dando el equipo ya no es el adecuado y puede tomar decisiones más rápidamente y de mayor eficiencia. Dentro de las buenas prácticas de la sección de un equipo de bombeo, tenemos que en la diapositiva que tenemos, las buenas prácticas de cómo debe de ser y las malas prácticas de cómo debe de ser. Es importante que si vas a tener en un equipo, evitar las curvas en la succión. Se generan áreas de aire, bolsas de aire, lo cual es perjudicial, completamente perjudicial para el equipo de bombeo. De preferencia, lo más linealmente posible para evitar esas bolsas de aire que puedan ocasionar que el equipo falle. Como les comentaba hace unos momentos, también es importante que la reducción excéntrica sea digamos, con la excentricidad hacia abajo y no hacia arriba. Con la excentricidad hacia abajo vamos a evitar pequeñas áreas de bolsas de aire, lo cual nos permite, como les digo, que empiece a jalar aire y pueda haber fallas en los equipos. Es importante esa reducción excéntrica y evitar en lo más posible que sean lineales y con una pequeña de su que haya un poco espacio entre la succión, donde vamos a tomar el líquido, a la succión del equipo. Es importante esa parte. Como les comentaba hace unos minutos, es importante que los cabezales de succión sean los adecuados. De preferencia, el diámetro de la tubería del cabezal de succión debe ser continuo, no irlo haciendo, no hacer reducciones dependiendo del equipo, dependiendo la cantidad, porque eso nos va generando mayores presiones, mayor entrada de pérdida de fluido, mayor rozamiento, y eso nos perjudica debido a que se empiezan a generar áreas de baja presión en algunas zonas y de alta presión en otras, lo cual nos permite que haya penetración de fluido dentro del equipo, burbujas de aire y con sus consecuencias de cavitación dentro del equipo. Entonces, lo más recomendable es que cabezal de succión mantenga en toda su longitud un mismo diámetro de tubería. Es importante que el fluido, que la entrada, por ejemplo, en los cárcamos, que el fluido sea lo más alejado a la succión del equipo, ya que de la misma manera, al momento, por ejemplo, en la lámina que estamos presentando, muchas veces el fluido llega muy cerca del equipo, se genera bolsas de aire o burbujas de aire, perdón, y eso también entra directamente al equipo, provocando cavitación. Pues en dado caso
de que no se pudiera tener la entrada de fluido lo más alejado al equipo de bombeo, se puede mantener con mamparas, lo cual permite que pase fluido, pero que mantenga una cierta estabilidad dentro del líquido que va a entrar al equipo de bombeo. Ese es un pequeño esquema de una instalación donde la succión va a ser positiva. Es decir, que el equipo va a funcionar con una succión. El agua que va o el líquido que va a entrar a la bomba está por encima del centro del equipo de bombeo, de la bomba. Como ven, el cabezal de descarga, bueno, perdón, la tubería de descarga siempre tiene más o menos la misma composición, pero en este caso la succión va a ser positiva. Ingeniero, 10 minutos. Sí, voy a hacer un poquito más rápido. Muchas gracias. Les comentaba también el esquema de instalación, como lo que les comenté hace rato, lo más correcto es que tenga una pendiente ascendente y no descendente para evitar las bolsas de aire. Prácticas comunes en bombas verticales. Ok, muchos ya conocen esto, por eso nos vamos a ir un poquito más rápido. Los equipos verticales normalmente son de dos tipos, tipo turbina y de flujo mixto. Cada uno de ellos, la turbina, son trabajadas para bombas, son de impulsores cerrados, y las bombas flujo mixto normalmente son utilizadas para cuando va a haber alta concentración de sólidos en el equipo. Las bombas verticales se componen principalmente de cuatro partes, que es el cabezal de descarga, la columna de transmisión, el cuerpo de tazones y el colador. Dentro de los cabezales de descarga tenemos varios tipos, que son tipo L, tanto de fabricación, o sea, de placa de acero, o fundidos de hierro gris. Tenemos tipo P, que son bajo superficie, y son para cuando la zona requiere que no esté la tubería al exterior, sino tiene que ser subterránea, y tenemos ese tipo. O cabezales tipo T, que es para cuando los equipos de bombeo son mediante una lata, o son enlatados para mantener las presiones dentro de los equipos de bombeo. Tipos de columna. Los tipos de columna manejamos dos, que son los que son lubricación agua, y pueden ser bridados y roscados, depende del diámetro de la tubería. Si son mayores a 12 pulgadas ya son bridados, si son menores son roscados. Y los que son lubricación aceite, que es para cuando los equipos van a trabajar en un ambiente con alta concentración de sólidos y necesitamos que la flecha de transmisión sea protegida, para evitar un daño a esta. Se mantiene dentro, esa flecha se mantiene dentro de una funda a la cual es inyectada por aceite, y se mantiene la lubricación de la flecha, y no se daña tan rápidamente la flecha, y algunos componentes como son chumaceras o como son copres, y esto es principalmente cuando el equipo va a funcionar en un lugar con alta concentración de sólidos. Los cuerpos de tazones es donde es realmente el punto lugar de la bomba, porque es donde se concentra toda la parte hidráulica del equipo de bombeo. Las turbinas verticales, como les digo, son principalmente impulsores cerrados y en algún caso semiabiertos, y las mixto, su flujo es laminar y son para trabajar en concentración de sólidos. Es lo que les comentaba hace un momento. La turbina vertical principalmente son impulsores cerrados, donde el flujo no es tan laminar o tan directo como el flujo mixto, y también llaman a los flujos mixtos impulsores tipo popera. ¿Qué diferencias tenemos entre la turbina vertical y los flujos mixtos? Principalmente que los flujos son moderados, o sea, son más pequeños que en el flujo mixto. Las cargas son más altas en las turbinas verticales que en las flujo mixto,
Su fabricación para la turbina es más robusta, o sea, más pesada. La fabricación de las flujomixas son más ligeras. Los impulsores son tipo propela, por lo tanto, su paso de esfera es más amplio. Para el caso de las turbinas verticales, son impulsores cerrados y no son aptas para poder trabajar, o no son muy recomendables para trabajar en un lugar donde van a estar trabajando con sólidos de gran tamaño, porque llegan a taparse los equipos. Estos equipos los turbinas verticales pueden trabajar sin problema con la lubricación del mismo equipo. Para los flujos mixtos, siempre casi, como les digo, tienen que trabajar en ambientes con alta concentración de sólidos, deben de ser lubricados por aceite. Eh, la, la, las turbinas verticales son de una vida útil muy larga, aproximadamente de 30 años, y su mantenimiento contando con un mantenimiento adecuado, debido a que su construcción es más robusta, es, son, son, son bastante durables. Este es un pequeño ejemplo para el mismo tipo de, de condiciones de operación, lo que es para una turbina vertical y para un flujo mixto. Podemos ocupar el mismo tipo de equipo. Entonces, para la misma condición de operación, un equipo turbina vertical y un flujo mixto. Y como verán en la parte de abajo, el peso es considerablemente, ¿no? Por ejemplo, el puro cuerpo de tazones es una tercera parte de mixto al de la turbina vertical. Por lo tanto, es mucho más ligero, lo cual nos puede dar la facilidad de que la cimentación o la, donde lo vayamos a colocar no tendría que ser tan reforzado como en el caso de la turbina vertical, lo cual nos puede reducir costos en la construcción de la cimentación. Principales fallas dentro del equipo de bombeo. Del equipo de bombeo, las principales fallas pueden ser directamente al mal diseño de cárcamo. Como les comentaba, siempre es recomendable tener, en caso de que no se pueda al momento de la succión, de la entrada del líquido al cárcamo, tener una suficiente distancia o tener entre equipos de bomberos si requerimos que tengan que el cárcamo tenga 2 o 3 equipos de bombeo funcionando al unísono, debe de haber entre ellas mamparas que no permitan que el equipo de bombeo de al lado esté trabajando y esté robando, por decirlo de alguna manera, este, flujo al equipo, o inclusive pueda llegar a tapar al otro. Esta es una pequeña tabla para la selección incorrecta, que se pueden ustedes dar cuenta de cuáles son las medidas mínimas requeridas para lo que es dentro de un cárcamo. Este es un pequeño ejemplo de un diseño de cárcamos correcto, donde si el fluido entra por una lateral, se debe de haber algunas pequeñas esclusas o mamparas, las cuales no permitan que llegue directo el fluido a los equipos de bombeo. Y en el caso de la izquierda, el líquido llega frontal, pero siempre hay una mampara, lo cual hace que no llegue tan rápido el equipo ni con tanta turbulencia del líquido al equipo de bombeo. Bomba de partidas. Este es otro tipo de bomba, lo cual nos permite y es muy utilizado en los sistemas de inyección de los equipos, de los ingenios. Tenemos 2 tipos, que son cuando los impulsores son de succión sencilla o cuando son impulsores de doble succión. Este es un corte transversal de cómo funciona el líquido dentro de la bomba de caja partida, donde entra por un extremo, gira, pasa por los pasajes hidráulicos y sale aumentando su presión y uniéndose al
a la presión que lleva el impulsor dentro de la cámara de la carcasa. Es importante siempre tener en consideración los ajustes o el claro que hay entre los anillos de carcasa y de impulsor o de ajuste hidráulico. A continuación tenemos una tabla dependiendo del diámetro de donde va a estar el anillo, la tolerancia y el claro que es requerido para tener eso. Ya que si este claro sobrepasa lo permitido, empieza a haber problemas de eficiencia dentro del equipo de bombeo, o si es menor, puede llegar a haber rozamientos. Ingeniero, disculpe, pero ya estamos sobre el tiempo. Ok, bueno, nada más lo que es la presentación del equipo, que es un punto importante dentro de lo que es el fluido, ya que muchas veces el equipo se quedan pequeñas áreas de succión de aire en los equipos, los cuales al momento de empezar a funcionar, estas áreas mantienen, no permiten que todo el fluido se pase a la descarga. Eso empieza a generar turbulencias y empieza a haber un fenómeno que le llamamos flujo inverso, lo cual permite que empiece a haber área de baja presión y con su frecuencia cavitación. Estos son algunos de los ejemplos de los daños que puede haber dentro del equipo de bombeo debido a la cavitación. Digo, este tema es muy importante. Desafortunadamente creo que no tenemos ya tiempo para hacerlo y es muy extenso. Pero no hay ningún problema. Ahorita si quieren les dejo mi correo para que me puedan solicitar esta presentación y sin ningún problema se les puedo hacer llegar, porque sí es un punto muy medular. En viene, nada más rápidamente, siempre el NPSH disponible tiene que ser mayor o igual al requerido. Como les comento, el requerido viene en las curvas de operación del equipo y el NPSH disponible es el que cada ingeniero tiene dentro de su sistema. Aquí tenemos una pequeña, dependiendo de cómo esté el equipo instalado, la fórmula para que, si en dado caso que no conozcan cómo calcular tu NPSH disponible, aquí vienen las cuatro principales casos de cómo seleccionar, cómo calcular el NPSH disponible y un ejemplo práctico de este. La cavitación, muchos ya conocen la cavitación y hemos platicado un poquito de por qué se da la cavitación. ¿Cómo lo identificamos? Con ruido, algún ruido como si estuviéramos durmiendo grava, demasiada vibración, y cómo lo evitamos. ¿Qué son los puntos principales para evitar esa cavitación? Y el último punto que queremos tomar es las causas y los síntomas posibles de las fallas en los equipos. Como les digo, esto es una pequeña presentación y sabemos que la correcta selección del equipo, tomando en cuenta su entorno, da como resultado un sistema satisfactorio y eficiente del equipo de bombeo. Les agradezco mucho su atención. Les reitero mi nombre es Ricardo Sánchez, de GM Corporativo, fabricante de equipo de bombeo, y mi correo es ricardo-sánchez@gmcorporativo.mx. Y muchas gracias por su atención nuevamente. Muchas gracias, ingeniero. Y sí, es un tema extenso, pero también muy importante y confiamos pronto poderlo tener de nuevo en alguna mesa. Y adelante. De todas maneras, haremos llegar a todos los participantes su presentación junto con sus datos. Le agradecemos mucho su participación. Veo que... Muchas gracias. Perdón, disculpe. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de presentarme. No, gracias a ustedes siempre apoyando acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al ingeniero?
Pues yo creo, perdón, Claudia, una pregunta, Ricardo. Yo creo que esto tiene, como decía Claudia, hay mucho que hablar de ese tema de las bombas, pero pues nos vamos a llevar mucho tiempo. Si nos hicieras favor de repetir tu correo, por favor, para Sí, estarte claro. molestando. Sí, no, no hay ninguna molestia. Mi correo es ricardo-sánchez @gmcorporativo.mx. Muchas gracias. No, de qué. Perdón, por ahí también en el chat puse una pregunta al ingeniero Ricardo sobre si fabrican bombas grandes. Por ahí está mi correo. Sí, fabricamos, inclusive si ustedes gustan, pueden, al mismo correo que les acabo de dar, me pueden dar sus requerimientos y yo les puedo hacer llegar una selección del equipo de bombeo con una cotización, no hay ningún problema, y somos fabricantes y también podemos hacer reparaciones, no hay ningún problema. De algún equipo que ustedes tengan, que tengan una falla, inclusive podemos ir con nuestro equipo a verificar su sistema, no hay ningún problema. Gracias. En un momento, ingeniero Miguel Alcocer, hacemos llegar al equipo de GM su correo y su pregunta para que puedan contestárselo de manera personal. Gracias, señorita. No sé, Bueno, pues tenemos un mensaje felicitando a GM y a Ricardo, muchas gracias por su participación. Y tenemos una pregunta más. Por cuestiones de tiempo será la última que tomaremos. Dice, ¿la operación y recomendación es lo mismo para todos los líquidos? Sí, las recomendaciones son las mismas. Claro, cada equipo de bombeo tiene sus necesidades personales. Siempre, bueno, nosotros tenemos un dicho que cada bomba es un traje a la medida, pero sí, las recomendaciones son, en general, son las mismas, salvo para las bombas que son por ejemplo, las bombas de desplazamiento positivo, ya que las bombas de desplazamiento positivo, como lo que son para masa C, tienen otras consideraciones, ya que los equipos son más, bueno, perdón, no el equipo, el ruido es mucho más pesado. No es tan ligero. Para ese caso de las masas o de magma o cualquier tipo de ese tipo de materiales, son otro tipo de consideraciones las cuales se tienen que tomar. Pero en términos generales, todas las bombas tienen ese tipo de recomendaciones. Ok, ingeniero, le agradecemos mucho. Le haremos llegar por correo una constancia virtual. Le agradecemos mucho su tiempo. Gracias. Y les comentamos que daremos un receso de 10 minutos para conectarnos en punto de las 12:05. Les agradecemos mucho. No se vayan, seguimos.